En el vasto panorama del misterio cósmico, hay historias que desafían nuestra imaginación y arrojan una sombra de duda sobre los fundamentos de nuestras creencias. Mientras la humanidad ha explorado los cielos nocturnos durante milenios, presenciando la llegada de cometas, estrellas fugaces y otros fenómenos, hay quienes dicen haber tenido una experiencia muy diferente. Son las voces de los individuos quienes afirman haber tenido interacciones con ovnis y extraterrestres. Historias que provienen directamente de personas involucradas de primera mano. Historias que deben ser contadas al mundo para tener más conciencia de lo que nos rodea. Ayudándonos para poder darnos cuenta que además de los seres humanos, hay mucho más allí afuera, en el universo, en otros planetas. No estamos solos. 10 afirmaciones increíbles de encuentros extraterrestres en la historia. A lo largo de las décadas, los informes de estos encuentros han sido objeto de fervientes especulaciones e intensos debates. Algunos las consideran historias imaginativas, el resultado de ilusiones o sugestiones mentales. Otros, sin embargo, aceptan las afirmaciones como evidencia tangible de una realidad desconocida, que se esconde más allá de nuestras percepciones. Los encuentros con ovnis y extraterrestres se presentan en un sinfín de formas y maneras. Algunos hablan de avistamientos de objetos voladores no identificados, que desafían las leyes de la física, con movimientos repentinos y velocidades sorprendentes. Otros hablan de secuestros, siendo levantados por fuerzas invisibles y llevados a bordo de naves espaciales extraterrestres. Luego están quienes afirman haber tenido contacto directo con seres extraterrestres, comunicándose telepáticamente o intercambiando información a través de idiomas desconocidos. Las historias de estas personas suelen ser complejas y desconcertantes. Los individuos que se encuentran en el centro de estas narrativas suelen estar plagados de una profunda ambivalencia. Por un lado, quieren compartir sus experiencias con el mundo para intentar validarse y comprenderse a sí mismos. Por otro lado, temen ser etiquetados como locos o mentirosos por la sociedad, que no siempre está dispuesta a acoger estas visiones desconocidas del mundo. A pesar de las diferentes opiniones, el impacto emocional de estas experiencias es innegable. Quienes afirman haber tenido interacciones con ovnis y extraterrestres, a menudo hablan de sentimientos de asombro, miedo y a veces de una sensación de profunda conexión con una realidad que va más allá de nuestro horizonte terrestre. Estas experiencias pueden transformar la vida de quienes las experimentan, impulsándolos a investigar más a fondo la naturaleza de nuestra existencia y abrazar una visión del mundo más amplia. Independientemente de la veracidad de las afirmaciones, las historias de ovnis y encuentros extraterrestres siguen fascinando e inspirando. Plantean preguntas desconcertantes sobre nuestra posición en el universo y la posibilidad de que no estemos solos. Algunos buscan respuestas científicas, mientras que otros hallan consuelo en la idea de que lo desconocido es un depósito de la imaginación humana. Este documental explorará los testimonios de personas que afirman haber tenido interacciones con ovnis y extraterrestres. A través del análisis de datos y reflexiones sobre décadas de investigación, intentaremos arrojar luz sobre un fenómeno que continúa desafiando nuestra comprensión. Seremos testigos de historias extraordinarias que ofrecen una visión de mundos desconocidos y nos invitan a mirar más allá de los límites de nuestro planeta. Para ser más concretos, presentaremos 10 episodios extraordinarios de encuentros con ovnis y extraterrestres que afectan al mundo entero. George Adamski. Un hombre, un misterio. Historias increíbles respaldadas por testimonios veraces.
Nuestra primera historia trata sobre George Adamski, un nombre que evoca misterio y controversia en el campo de los avistamientos de ovnis y encuentros extraterrestres. Adamski pasó a la historia como uno de los contactados más célebres del siglo XX. Su vida estuvo marcada por experiencias extraordinarias y sus afirmaciones sacudieron los cimientos de la percepción humana del universo. Adamski nació en Polonia el 17 de abril de 1891, de padre polaco y madre egipcia, Joseph y Francis Adamski. Cuando tenía 2 años, la familia emigró a Estados Unidos, a Dunkirk, Nueva York. Siendo todavía adolescente, George fue reclutado y llevado a una escuela muy especial, en el extremo oriental del Tíbet, en donde permaneció durante 6 años. Durante este periodo tan particular de formación, hizo suyas aquellas lecciones y principios. Posteriormente practicaría y enseñaría lo aprendido en la escuela que fundó en Laguna Beach, California. La Real Orden del Tíbet. Entre los primeros libros que escribió, recordamos Sabiduría de los Maestros del Lejano Oriente, que adquirió notoriedad solo después. En 1913 regresó a los Estados Unidos y se alistó en el 13º Batallón de Caballería, donde fue dado de baja honorablemente en 1919. 2 años antes, en 1917, se casó con María Szymborski, quien murió en 1954. Gracias a su educación temprana, formación y las experiencias de su juventud, George era un estudiante de filosofía extremadamente apasionado y la manifestación de los principios naturales de la vida. Posteriormente, en la década de 1930, comenzó a participar en conferencias, transmisiones de radio y realizó cursos en los que impartió estos conceptos y enseñanzas, enfatizando que estos principios universales tenían que extenderse más allá de este pequeño planeta y esparcirse por todo el cosmos. Como resultó recientemente, sus declaraciones eran ciertas, así como los conceptos y aspectos de su vida que reveló, que afectan a nuestro planeta, el espacio y el universo entero. En 1938, para ayudarlo en su investigación, Adamski recibió un regalo de una de sus estudiantes, la señora Johnson, un telescopio de 6 pulgadas. Años después, el hijo de la señora Johnson, el Dr. Johnson, participó en la construcción e instalación del famoso telescopio Hale de 200 pulgadas en el Monte Palomar. Adamski se había mudado cerca del Monte Palomar en 1947 y fue aquí en donde tomó sus famosas fotografías de ovnis o naves espaciales extraterrestres. Ya a principios de 1938, Adamski había fotografiado con su telescopio objetos que consideraba ovnis o naves espaciales extraterrestres. Presentó estas imágenes al gobierno para su examinación, pero debido a la reciente Segunda Guerra Mundial, su caso no recibió la adecuada atención, por lo que sus fotografías no fueron analizadas ni consideradas importantes hasta la década siguiente, cuando todo cambió. Durante la guerra, muchos ovnis fueron vistos e informados por pilotos militares, equipos de la Fuerza Aérea y demás personal militar en todo el mundo, en donde se llevaban a cabo guerras o intervenciones militares. De hecho, existen publicaciones que relatan fotografías de naves espaciales con forma de platillo sobrevolando diferentes ciudades europeas que se remontan a principios de 1918. Estaba claro que los visitantes interplanetarios observaban nuestras acciones y comportamientos impredecibles durante este difícil periodo. Desde 1948 y hasta el final de su vida, Adamski estableció contactos con estos vehículos y sus ocupantes.
Con su telescopio, comenzó a tomar fotografías impresionantes y luego filmó películas de vehículos interplanetarios en vuelo. Fue un verdadero pionero en este campo. Adamski afirmó haber estado involucrado en numerosos encuentros cercanos con seres extraterrestres y que había tenido contacto directo con ellos, pero su contacto cercano documentado con estas naves y sus pasajeros el 20 de noviembre de 1952, que fue visto por 6 testigos, colocó a Adamski a la vanguardia de este campo en desarrollo de la ufología. Estaba en Desert Center, California, y afirmó haber visto el aterrizaje de una nave espacial en las montañas de Palomar. Según su relato, Adamski se acercó a la nave espacial y conoció a un ser extraterrestre llamado Orton. Orton, descrito como un hombre apuesto con un aire pacífico, tenía un cuello más largo de lo normal y cabello rubio. Adamski afirma haber tenido una conversación telepática con el extraterrestre, quien le reveló información sobre su civilización y la misión de mantener la paz del extraterrestre en la Tierra. Esta experiencia fue solo el comienzo del viaje de Adamski hacia el mundo de los contactados. Afirmó haber tenido numerosos encuentros con seres extraterrestres, fotografiando y documentando sus naves espaciales. Sus fotografías, en particular la llamada foto clásica del disco de Adamski, se convirtió en tema de debate y escrutinio, tanto de los escépticos como de entusiastas de los ovnis. Su historia se relata en su libro de 1953, Han aterrizado platillos voladores, y en su segundo libro de 1955, Dentro de naves espaciales. Aquí se exploran con gran detalle la dinámica de sus contactos, las interacciones con estos seres, los viajes espaciales y las revelaciones recibidas de estos pacíficos visitantes. Su tercer libro, Despidiendo a los platillos voladores, de 1961, ha sido revisado recientemente. Lo que hizo y sigue haciendo la historia de Adamski tan particular en el campo de la ufología y el contactismo son los mensajes y la información que tuvo el honor de ofrecer y transmitir a los habitantes de nuestro planeta. Los seres extraterrestres que conoció le confiaron importantes mensajes que contenían hechos concretos y comprensibles, expresados con propósitos inteligentes, benéficos y nunca agresivos o negativos. En los numerosos mensajes que recibió, 3 de los conceptos más significativos se referían, en primer lugar, a nuestro continuo abuso del planeta y sus condiciones geofísicas, su interconexión con el espacio exterior y el resto del sistema solar. En segundo lugar, la desesperada necesidad de nuestra civilización de mirar hacia el espacio exterior, una perspectiva que, entre otras cosas, despertaría en nosotros la interconexión cósmica con otras civilizaciones espaciales. Quizás a través de esta experiencia, dejaríamos de perdernos en teorías, opiniones, suposiciones y a través de experimentos directos concretos, podríamos convertirnos en testigos y conocedores de la verdad. Y en tercer lugar, pero no menos importante, una mayor conciencia y orientación hacia la madre naturaleza, los principios naturales y el compromiso por redescubrir la armonía y el equilibrio de todo aquello que nos aleja del reconocimiento de nosotros mismos, de nuestra alma. Las teorías de Adamski iban más allá de los encuentros directos con extraterrestres. Creía que ya había extraterrestres entre nosotros, disfrazados de humanos comunes y corrientes. También afirmó que algunas personalidades prominentes, incluyendo políticos y líderes mundiales, estaban en contacto con extraterrestres e involucrados en una gran conspiración para ocultar la verdad al público. Las afirmaciones de Adamski
han atraído una enorme atención de los medios y un intenso debate. Muchos escépticos han cuestionado la veracidad de sus historias, argumentando que las fotografías presentadas como prueba eran falsas. Sin embargo, también ha habido partidarios acérrimos de sus teorías, que ven a Adamski como un profeta de la era espacial y un pionero de la ufología. A finales de febrero de 1965, Adamski filmó imágenes de naves espaciales en acción, a 100 metros de su cámara. Aunque anteriormente había filmado ovnis en muchos países, esta película de Silver Springs, Maryland, fue una de las mejores que jamás se haya hecho. Adamski celebró su cumpleaños 74 con su familia, en casa. En aquella ocasión, dijo que moriría muy pronto. Y de hecho, su predicción se cumplió, cuando el 23 de abril de 1965, semanas después de su cumpleaños, George nos dejó, tras sufrir un infarto. Tras su muerte, las teorías de Adamski continuaron despertando fascinación y debate, continuando la consideración de él como un visionario y un pionero. La figura de George Adamski sigue envuelta en misterio. Sus historias de encuentros con extraterrestres han influido en la imaginación de muchos, abriendo nuevos horizontes de especulación y preguntas sobre el universo que nos rodea. Su nombre sigue asociado con una época cuando el mundo miraba al cielo, con esperanza de descubrir la verdad sobre nuestra supuesta conexión con otras civilizaciones. George Adamski, un nombre y un misterio que seguirá siendo discutido, estudiado e interpretado por los entusiastas de los ovnis de todo el mundo. En el vasto universo de cuentos de encuentros extraterrestres, surgen historias que desafían toda lógica y crean una fascinación irresistible sobre nuestra imaginación. Elizabeth Clarer, un encuentro interplanetario. Entre estas historias está la de Elizabeth Clarer, una mujer sudafricana que afirmó haber concebido un hijo extraterrestre, en otro planeta, con un ser extraterrestre. Elizabeth Clarer, nacida el 26 de marzo de 1910 en Mooi River, Sudáfrica, fue una brillante científica y profesora. A los 7 años, Elizabeth y su hermana mayor, Bárbara, tuvieron su primer supuesto encuentro ovni. Mientras alimentaban a sus cachorros fuera de la granja, Elizabeth y su hermana afirmaron haber presenciado un disco plateado, bañado en un brillo nacarado, estrellándose contra ellas. Al mismo tiempo, un planetoide gigante de color rojo-anaranjado fue visto orbitando y girando en lo alto de la atmósfera. El platillo habría corrido a su encuentro, acompañándolo y guiándolo hacia el norte, mientras el planetoide dejaba una estela de humo a su paso. Su vida daría un giro extraordinario en 1956, cuando afirmó haber tenido un encuentro cercano con un ser extraterrestre llamado Akon, un alienígena del sistema estelar Alpha Centauri. Según su relato, Akon la contactó telepáticamente y le ofreció llevarla a su sistema estelar para una visita. El encuentro fue durante una jornada laboral en la finca familiar, en la provincia de Natal, en lo alto de una colina. Clarer describió a Akon como un hombre de gran belleza, con cabello dorado, ojos azules y piel pálida. Afirmó que ella y Akon se unieron de inmediato, un amor que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Akon la habría llevado a bordo de su nave de reconocimiento, un vehículo de unos 60 pies de diámetro. Una vez dentro, encontrarían a un segundo piloto, fornido y de piel más oscura que Akon. Supuestamente le mostraron una lente que ofrecía vistas de la Tierra y de la gente a través del suelo de la nave. Sin hacer ruido y sin sensación de movimiento, serían transportados a la enorme nave nodriza con forma de puro, que tenía un interior tipo jardín,
para luego llegar a la tierra natal del extraterrestre. Al conocer a sus habitantes, la llevarían de regreso a la cima de la colina. Klarer también fotografió un platillo volador sobre las montañas Drakensberg el 17 de julio de 1955. Este hecho ocurrió gracias a un acuerdo muy similar al que realizó Adamski con Orton en 1952. La metodología de contacto fue la misma. El 7 de abril de 1956, Klarer logró llamar a Akon y a su nave espacial, la cual aterrizó frente a ella. A través de sus detallados testimonios durante esta experiencia, afirma haber visitado Meton, una de las lunas de un gigante gaseoso. Akon visitaba periódicamente a Elizabeth a bordo de su nave espacial. La llevaba en viajes por todo el cosmos, mostrándole las maravillas de su planeta natal. Y es aquí en donde hubiera sucedido lo increíble, en donde su historia alcanzaría su clímax. Elizabeth Klarer habría concebido un hijo con Akon. Según Klarer, el proceso de concepción en Meton era muy diferente al de la Tierra. Describió la fertilización como un acto de transferencia de energía y una conexión mental entre ella y Akon. Ella afirmó que su amor era tan profundo y espiritual que trascendía las barreras físicas entre mundos. Elizabeth Klarer regresó a la Tierra cargando con un embarazo excepcional. Afirmó que el niño híbrido, llamado Ailing, había heredado características humanas y extraterrestres. Describió a Ailing como un infante especial, dotada con una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias. Una vez que nació su hijo, permaneció en Meton para ser educado en el camino extraterrestre. Klarer regresó a la Tierra y Akon le regaló un anillo. La historia de Elizabeth Klarer ha sido recibida con escepticismo e interés por parte del público y los académicos. Muchos críticos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, argumentando que eran fruto de una imaginación salvaje. Sin embargo, quienes creen en la historia de Klarer la consideran un testimonio de un encuentro y una conexión interplanetaria entre humanos y civilizaciones extraterrestres. Subrayan la autenticidad de sus emociones y la coherencia en su narración de los hechos, aunque sean características que puedan ser subjetivas y abiertas a diferentes interpretaciones. Elizabeth Klarer escribió un libro llamado Más allá de la barrera de la luz, publicado en 1980, en donde cuenta su historia. El libro se ha convertido en un punto de referencia para los entusiastas de los ovnis y aquellos que buscan explicaciones alternativas a nuestra conexión con civilizaciones extraterrestres. Queda por debatir si las afirmaciones de Klarer son verdaderas o ficticias. Sin embargo, su historia ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo que podría pasar si entramos en contacto con civilizaciones extraterrestres y las que podría tener para nuestra comprensión del universo y nuestra propia identidad humana. Sin embargo, la historia de Elizabeth Klarer fue apoyada y respaldada por su amiga y el oficial de la Royal Air Force, el mayor Aubrey Fielding, que también sería miembro del MI-10, los servicios secretos británicos. Elizabeth Klarer sigue siendo una figura fascinante en el campo de la ufología, una mujer que ha dejado una huella imborrable con su historia de encuentro y conexión con un extraterrestre. Independientemente de la veracidad de sus afirmaciones, su testimonio nos invita a cuestionar la posibilidad de vida extraterrestre y los desafíos que enfrentaríamos si alguna vez entramos en contacto con otras civilizaciones. Ludwig Pallmann, amistad con una raza extraterrestre.
En el vasto panorama de encuentros con seres extraterrestres, a menudo surgen historias extraordinarias que desafían nuestra comprensión del universo y nos impulsan a cuestionar nuestro lugar en el cosmos. Una de esas historias es la de Ludwig Pahlmann, un empresario alemán que afirmó haber desarrollado una amistad con una raza de extraterrestres. Pahlmann nació el 20 de agosto de 1928. Visitó la India en los años 60 en un viaje de negocios, pero no logró establecer su negocio ni en Mumbai ni en Chennai. Entonces decidió explorar el país como turista. Luego, el 10 de octubre de 1964, Pahlmann compró un boleto de tren para viajar a Chennai. Escribió en su libro Contacto OVNI desde Itbi Ra, que conoció a un extraño en un tren, quien se hacía llamar Satu Ra, y solo podía hablar a través de un dispositivo en su pecho. Como Pahlmann era lingüista, sabía varios idiomas, y notó que Satu Ra hablaba inglés con fluidez, pero dudó mientras cambiaba de una frase a otra. A Pahlmann le sorprendió el comportamiento amable de Satu Ra y su mente reflexiva. También experimentó un incidente increíble mientras viajaba con el extraterrestre. En un momento, Pahlmann notó que les daba una pastilla curativa a algunos pobres, que al instante curó. Según Pahlmann, Satu Ra tenía la piel bronceada de un euroasiático, enormes ojos oscuros, una boca bastante pequeña y una línea de barbilla inusual. La parte inferior de su mandíbula se veía torcida. Luego estaban sus guantes, que siempre parecía usar incluso si hacía calor. Mientras estaba en su hotel en Madrás, alguien le ofreció visitar una galería de arte cercana, en donde volvió a encontrarse con Satu Ra. Él le mostró algunas obras de arte que representaban dioses antiguos de India en máquinas voladoras. Más tarde encontró obras de arte similares de dioses precolombinos, con ovnis y platillos voladores. Incluso recibió un anillo de oro extrañamente brilloso de Satu Ra durante su segundo encuentro, que luego descubrió era en realidad un dispositivo de comunicación. Hubo varios encuentros entre Pahlmann y el extraterrestre, incluso hasta el punto que cuando el hombre vivía en Perú, que Pahlmann visitó su nave extraterrestre. En esta ocasión, Pahlmann afirma que no había nada misterioso en el vuelo, que se sintió completamente seguro y relajado. De hecho, ni siquiera sabía cuánto había durado el vuelo. Dentro del avión, se escuchó un discreto zumbido, el sonido rítmico asociado con las ondas de bajo voltaje. Dentro de la nave, Pahlmann se enteró de que Satu Ra y Xiti, la hermana del extraterrestre que le había presentado, eran visitantes extraterrestres de un planeta llamado Itbi Ra 2. Exploró la nave y encontró un dispositivo que proyectaba imágenes de su mundo natal. Vio sus métodos de transporte, sus plantas procesadoras de alimentos, su maquinaria y herramientas biológicas. Pahlmann también se enteró de que los visitantes realizaban varias pruebas biológicas con la vegetación de la Tierra, y escribió en su libro: para cultivar nuevas frutas y nuevos sabores vegetales, nuestros amigos trajeron consigo los especímenes de vegetación más interesantes, y son verdaderas maravillas biológicas. Algunos de ellos son cultivados e injertados con plantas completamente diferentes a las suyas. Se usan plantas de nuestro planeta y de otros para producir nuevas sensaciones gustativas. Con el paso de los años, la relación de Pahlmann con los extraterrestres incrementaría. Pahlmann afirmó haber establecido comunicación telepática, abriendo un canal de diálogo que conduciría a un profundo entendimiento mutuo. Los extraterrestres compartirían con él sus conocimientos avanzados en diversos campos, como la física, biología y espiritualidad.
Según la historia de Polman, los extraterrestres también le revelaron que la Tierra atravesaba un periodo crítico de cambio y que nuestro futuro dependía de nuestra capacidad para evolucionar y encontrar el equilibrio con nuestro entorno natural. Polman argumentó que los extraterrestres vinieron a la Tierra para ofrecer apoyo y guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia y armonía. Polman se instaló en el sur de América, e incluso después de darse cuenta de que la gente no creería su historia, siguió escribiendo su libro. Un día, su anillo brilló. Entendió que la nave de Itibirra-2 estaba cerca. Era el 15 de enero de 1969, y Satur-Ra vino a él para decirle que su hermana, Xiti, había fallecido en un accidente. Su último encuentro con visitantes de Itibirra-2 atrajo a muchos testigos presenciales. Incluso un vecino de Polman afirmó ver la nave aterrizar cerca de su casa. Poco después de este evento, se produjeron avistamientos de ovnis en la región, relacionados con un gran disco de metal, en donde los extraterrestres tenían su base, según Polman. Polman desapareció tras la publicación de su libro. La historia de Polman no se limitó a encuentros fugaces. Afirmó haber pasado largas temporadas con extraterrestres, visitando sus naves espaciales y compartiendo momentos de intenso intercambio de conocimientos. Describió las naves como tecnológicamente avanzadas, capaces de viajar a velocidades increíbles y superar las barreras espaciotemporales. A pesar de las extraordinarias afirmaciones de Polman, muchos recibieron su historia con escepticismo y dudas. Sin embargo, también hubo quienes creyeron firmemente en su testimonio, viéndolo como el mensajero de un futuro mejor para la humanidad. La historia de Ludwig Polman representa un ejemplo de encuentros intergalácticos que desafían nuestra imaginación y nos invitan a explorar nuevas posibilidades. Walter Risi, una transformación telepática. Walter Risi, un hombre normal con una vida normal, está destinado a convertirse en un protagonista extraordinario. Tras un encuentro casual con seres extraterrestres, su existencia se transforma radicalmente. Walter Risi logró desarrollar habilidades telepáticas, sumergiéndose en un viaje realmente increíble hacia lo desconocido. La noche del primer sábado de julio de 1968, el representante industrial Walter Marino Risi, de Bolzano, nunca podría haber previsto lo que el destino le deparaba. Mientras viajaba por el paso de Gardena en las montañas Dolomitas en su auto, con la intención de llegar a la ciudad de Campitello, donde su tía rentaba un hotel, en realidad se dirigía hacia lo que sería la experiencia más impactante de su vida. Era poco después de la medianoche, cuando de repente, topándose con espesos bancos de niebla, algo bastante inusual para la temporada, se vio obligado a detenerse, incapaz de ver algo a través de sus parabrisas. Al ver una pequeña plaza en las inmediaciones, decidió estacionar allí su auto y pasar la noche, desistir razonablemente de su intención de continuar un viaje en condiciones tan riesgosas. Poco después de quedarse dormido, fue despertado abruptamente por un olor acre a quemado. Temiendo que su Fiat 600 se incendiara por un hipotético cortocircuito, fue a echar un vistazo al motor, pero comprobó que todo estaba en orden. Todavía estaba inspeccionando el auto cuando vio en el lado opuesto del camino, a unos 500 metros de distancia, un poderoso destello brillante, disparándose a través de un desgarro en el manto de niebla. A primera vista parecía la terraza de un hotel, iluminada por la luz del sol. El único problema era que en esa zona, que le resultaba sumamente familiar, no había ningún hotel. Al acercarse a la fuente del extraño fenómeno, comprobó sorprendentemente la presencia de un enorme objeto en forma de disco,
sumergido en una especie de luz lechosa. La extraña máquina, coronada por una cúpula transparente, descansaba sobre 3 soportes y medía aproximadamente 78 metros de diámetro. Walter comenta sobre el incidente. Al llegar a 50 metros de él, noté que en el lado derecho del disco había un robot cilíndrico de 2,5 metros de alto, con 3 piernas y 4 brazos, que sostenían la parte externa del objeto, y lo hizo girar como si estuviera reparando una falla. Ahora podía ver perfectamente. Estaba hecho de un aluminio delgado, que por momentos parecía casi transparente. La luz blanca terminaba a unos 50 centímetros del disco, como si se tratara de una pared. Al llegar donde comenzaba el muro de esa extraña luz, de repente me sentí bloqueado, como si mi cuerpo pesara 1000 kilos. No podía moverme y no podía respirar. Había un gran calor a mi alrededor y un olor muy fuerte a quemado. La cúpula de cristal sobre el disco era bastante brillante y vi 2 seres mirando hacia abajo. En ese momento, una especie de trampilla se abrió en la parte inferior del ovni, liberando una densa luz violeta y naranja, de la que emergió una extraña figura, vestida con un casco de cristal y un ceñido traje plateado, equipado con un vistoso cinturón en la cintura, que venía hacia mí a grandes zancadas, rozando el suelo. Parecía medir poco más de 5 pies de altura, y cuando estaba a 4 pies de mí, levantó su mano derecha y me miró directamente a los ojos. Tenía el pelo castaño claro, muy corto. Sus ojos eran hermosos, más grandes que los nuestros, y ligeramente rasgados como de un gato, con partes blancas en forma de avellana, iris azul verdoso y pupilas ovaladas que se contraían continuamente. Incluso su nariz, que era muy pequeña, parecía la de un felino. Sus labios eran muy finos y cuando sonrió, vi que tenía dientes blancos y uniformes. Su piel era de color verde oliva claro y suave como el caucho. Lo que más me llamó la atención fueron sus piernas y brazos. Sus pies parecían pezuñas y su antebrazo era mucho más largo que lo normal. Sus manos enguantadas parecían delgadas y largas. El intenso contacto visual con el extraño transmitió en Walter un sentimiento de repentina e ilimitada felicidad. Ahora me sentía libre y ligero como una pluma, y no encuentro las palabras adecuadas para describir el estado de ánimo que tenía. Fue un sentimiento celestial. Quise abrazar al ser, pero me sentí bloqueado suavemente, y él me hizo un gesto con su brazo para que no lo hiciera. Así que quise preguntarle en italiano de dónde vino. Ni siquiera tuve tiempo para preguntar cuando ya tenía la respuesta en mi cerebro. Así se desarrolló toda nuestra comunicación. Leyó mis pensamientos y al instante me respondía. Con las últimas palabras de Walter se describe elocuentemente el proceso de intercambio telepático a través del cual se desarrolló el encuentro. A partir de ese momento, el extraterrestre comenzó a educar a Walter sobre su mundo de origen, un planeta muy lejano de nuestra galaxia, casi el doble del tamaño de la Tierra y con 2 soles. Uno más grande, otro más pequeño, determinando un largo día y un largo crepúsculo, comparado con una noche muy corta. El ser también añadió que el mundo en cuestión poseía un panorama de belleza ilimitada, dada por altísimas montañas y exuberante vegetación. Después de su encuentro extraterrestre, Walter Risi comienza a vivir cambios en su forma de pensar. Cada día, sus habilidades telepáticas se intensifican, permitiéndole leer los pensamientos de las personas que lo rodean. Este nuevo poder le da una perspectiva única del mundo y le ayuda a conectarse profundamente con los demás. Con el tiempo, Walter descubre que también puede enviar mensajes telepáticos a otras personas, superando las fronteras de la comunicación tradicional.
Su mente se abre a un universo de posibilidades, revelando la presencia de una red de individuos telepáticos esparcidos por todo el mundo. A medida que Walter se acostumbra a sus habilidades, también enfrenta varios desafíos. La telepatía puede ser abrumadora e intrusiva, y debe aprender a lidiar con una afluencia constante de pensamientos y sentimientos de otras personas. Esto requiere una gran disciplina mental, y Walter se involucra en técnicas de meditación y control emocional para mantener el equilibrio interior. A pesar de las dificultades, Walter Risi abraza su nueva identidad telepática. Conoce a otros individuos con habilidades similares, formando una comunidad de personas que buscan comprender y aprovechar al máximo sus poderes. Juntos, exploran las fronteras de la telepatía y trabajan juntos para promover la conciencia y la comprensión de esta asombrosa habilidad. La historia de Walter Risi es un testimonio de la capacidad humana de adaptación y también de nuestra capacidad para superar los mayores desafíos. Desde un encuentro casual con extraterrestres hasta el descubrimiento de sus habilidades telepáticas, Walter se ha embarcado en un viaje extraordinario hacia el conocimiento y la comprensión de sí mismo y de los demás. La telepatía representa un potencial aún inexplorado de la humanidad, y la historia de Walter Risi nos impulsa a considerar las posibilidades más allá de los límites de nuestro entendimiento. Su impacto en el mundo y la comunidad telepática continúa creciendo, abriéndola a un futuro de comunicación y conexión profundas. Carol Watts, descubriendo que los extraterrestres nos observan. Desde la primavera hasta el verano de 1967, en un pequeño pueblo de Texas, Wellington, una serie de extraños encuentros cercanos ocurrirían con 6 meses de diferencia, en los que participaría un granjero, Carol Watts. En la tarde del 31 de marzo de 1967, alrededor de las 9:30, el granjero Carol Watts salió de la granja de su padre y comenzó a conducir de regreso a casa con su familia. Sin embargo, en el camino, notó luces cerca de uno de los edificios agrícolas abandonados. Sospechando que eran intrusos, condujo lo más cerca posible sin ver inicialmente quiénes eran los merodeadores, y luego continuó a pie. Y mientras caminaba, vio un objeto gris con forma de bala flotando ligeramente sobre el suelo. Después estimaría que medía unos 100 pies de largo y 10 pies de ancho. De repente, el objeto se abrió y una puerta en forma de U bajó al suelo. Mientras lo hacía, el sonido de un motor llegó a los oídos de Watt. Entonces, Watts habría escuchado otro sonido. Una voz empezó a hablarme. Era una voz impasible, ni masculina ni femenina. Me preguntó si estaría dispuesto a someterme a un examen físico riguroso, dijo Watts. Inicialmente, durante su primer encuentro, Watts declinó cortésmente, y luego el ovni se fue. Watts afirma haber tenido varios encuentros extraterrestres, viéndolos muchas veces en el cielo, y otras en contacto directo. Uno de los más dramáticos tuvo lugar el 11 de abril en 1967. Esta vez, sin embargo, también interactuaría más directamente con los extraterrestres. Los describió como humanoides, de entre 4 y 5 pies de altura, con ojos envolventes y bocas que no se movían cuando hablaban. Esta vez, abordaría la nave y, con previa invitación, se sentaría en una silla que parecía amoldarse a su cuerpo, provocándole una sensación de hundimiento. Luego la silla lo llevó a otro gran y diferente cuarto. Aquí fue despojado de su ropa y examinado por extrañas criaturas humanoides. Se colocaron varios grupos de pequeños cables alrededor de varias partes de su cuerpo a medida que avanzaba el examen. Al terminar,
los humanoides se reunieron en una pantalla que mostraba los resultados del análisis. Mientras lo hacían, se acercó a una mesa cercana y tomó un extraño dispositivo parecido a un cubo. Sin pensarlo, queriendo algo como prueba de su historia, se guardó el objeto en el bolsillo. Casi de inmediato uno de los humanoides llegó a su lado y le quitó el cubo. Un segundo después, todo se volvió negro. Cuando despertó, había regresado al cuarto pequeño, a donde lo habían llevado inicialmente. Fue en este punto que Watts preguntó por qué le habían realizado tal examen. Y su respuesta fue tan breve como contundente. Hacemos una investigación. Otros encuentros se produjeron en esos meses. El 21 de mayo de 1967, por ejemplo, los Watts vieron por la ventana y vieron las ya familiares naves cilíndricas a una media milla de distancia de su casa. Mantendrían una vigilancia por unos 90 minutos. De vez en cuando, la nave haría maniobras antes de volver al mismo lugar, y tendría varias reuniones más en junio de ese año. El 7 de junio, mientras reparaba una valla, supuestamente notó la nave con forma de cigarro en el cielo, acercándose a él. Dejó caer sus herramientas y corrió a tomar su cámara Polaroid del auto. Con el objeto a una altitud de unos 300 pies, supuestamente tomó varias fotografías. La historia de Carol Watts es seguramente asombrosa. Somos cada vez más conscientes de la conexión que existe en todas estas historias, en todos estos cuentos. Es fascinante cómo todos describen seres diferentes, pero con características muy similares. Si lo pensamos bien, al final, todos podrían ser como nosotros. Howard Menger, un encuentro con una ex amante, de una vida pasada en Venus y un viaje a la Luna. Howard Menger, otro hombre normal con una vida normal, se verá envuelto en un acontecimiento extraordinario. El encuentro con su ex amante de una vida pasada en Venus. Howard Menger tuvo una conexión increíble con otra dimensión. Tenemos un encuentro con una ex amante y evidencias y testimonios que respaldan esta extraordinaria conexión más allá del tiempo y el espacio. Saltó a la fama mundial después de que el famoso locutor Long John Nebel lo llamara a su programa cuando era joven. Menger, de Highbridge, un pequeño pueblo en Nueva Jersey, reveló con naturalidad que muy a menudo aterrizaban platillos voladores en el patio de su casa. De ellos descienden tripulaciones de extraterrestres que charlaron con él de forma amistosa y armoniosa. Luego dijo que había tenido contactos similares desde la edad de 10 años, en cuya ocasión conoció a una mujer celestial, una mujer maravillosa de largo cabello rubio y ojos dorados. La volvió a encontrar en 1946 y nuevamente en 1956. Su historia continuó durante algunos años. Mientras tanto, debió enfrentarse a las fuerzas del gobierno que ya estaban implementando la política de difamación y encubrimiento. Por lo tanto, Menger tuvo que afrontar algunas diferentes penurias, hasta el punto de que perdió su trabajo y reputación. Incluso tuvo que cambiar de estado, logrando ganarse la vida con grandes dificultades. Además de haber tenido una relación interplanetaria con una amante extraterrestre, el hombre también tiene mucho que contar sobre un viaje realizado con otros extraterrestres a la Luna. Escribió todo en su libro, que abunda en detalles increíbles. Aquí está parte del relato escrito en su libro. Me saludó muy afablemente y nos estrechamos la mano. Luego la nave espacial despegó. Destino, la Luna. Esta vez éramos solo 6 a bordo. Un astronauta en el panel de control, otro que sería nuestro instructor en la mesa 1, y 4 hombres de la Tierra.
El hombre del panel de control comenzó a hablarnos, con un ligero acento, a través de un potente altavoz. Amigos míos, este viaje será más largo que los anteriores. Se someterán a un tratamiento que cambiará su organismo físico a un nivel atómico. Cada átomo de su cuerpo físico pasará por un proceso y cambiará su polaridad y frecuencia vibratoria para cuadrarse con la de la Luna. Esto comenzará en 1,5 semanas de su tiempo terrestre. No se alarmen por los efectos iniciales. Su cuerpo no sufrirá daño alguno. Ahora, no quiten los ojos de la pantalla del televisor. Miramos la pantalla y vimos que la Tierra disminuía de tamaño a medida que nos alejábamos a gran velocidad. La voz nos tranquilizó nuevamente. No se alarmen. Recuerden que no somos más que expresiones o proyecciones de una realidad que al final y al cabo no existe. Están a punto de sufrir una transformación atómica para poder adaptarse a la Luna. Este proceso continuará mientras orbitamos la Luna y corresponderá a 1,5 semanas de su tiempo. Las luces se atenuaron y fueron reemplazadas por una tenue luz amarillenta que llenó la habitación. Luego la luz se encendió y sentí una sensación extraña. Por unos segundos sentí que me costaba respirar, pero luego mi respiración se hizo cada vez más fácil. Mis sensaciones físicas y mentales son difíciles de describir. Sentí que pensaba con más claridad, organizaba mejor mis ideas y llegaba a conclusiones más rápido. Mis sentidos parecían estimulados. Los colores se volvieron más intensos. Mi olfato se hizo más sensible, a tal punto que recuerdo oler mi sudor y el de mis compañeros. Mi sentido del tacto debió haber aumentado porque sentí el asiento debajo de mí con más claridad. Pero eso no me molestó. El hombre en el panel de control nos dijo nuevamente que el proceso estaba en progreso y continuando. Finalmente llegó el momento tan esperado. A través del altavoz, el hombre que estaba frente al panel de control nos informó que nos estábamos preparando para aterrizar en la Luna. Me indicó que me acercara, abrió un cajón y me entregó un objeto metálico que contenía filtros de colores. Mantén un filtro frente al lente de tu cámara cuando tomes fotografías, me dijo. Entonces supuse que tenía que tomar fotografías. Tomé mi cámara y comencé a tomar las fotos por las ventanillas. Logré tomar una fotografía excepcional que mostraba formaciones de nubes y la atmósfera que rodea la Luna. Al acercarnos a la superficie lunar, mis fotos ya no eran tan buenas. Vi que nos acercábamos a un enorme edificio con cúpula de unos 150 pies de diámetro y quizás 50 pies de alto. Pude ver luces de colores brillando a través de sus paredes translúcidas. Mientras nos acercábamos al edificio y nos preparábamos para aterrizar, noté una sólida infraestructura de material blanco, sobre la cual descansaba el edificio en forma de cúpula. La belleza de este adorable edificio iridiscente me cautivó al instante. Cuando aterrizamos, vi que nos deslizábamos por una pista plana de color cobre, hacia una gran abertura en la pared baja del edificio. La puerta de la nave se abrió. Caminamos sobre una superficie de concreto que descendía y conducía al sótano del edificio, que parecía un enorme hangar para naves espaciales. Unas escaleras mecánicas nos llevaron a los pisos superiores. Creo que había al menos 2 encima de la planta baja. Nos llevaron a un vestíbulo, en donde había plantas en macetas y flores llenando las paredes. Howard Menger decidió compartir públicamente sus experiencias y recuerdos, con la esperanza de encontrar respuestas y conectarse con otras personas que han pasado por experiencias similares. La historia de Howard Menger nos invita a reflexionar sobre el potencial de la existencia y sobre las conexiones que superan las barreras del tiempo y el espacio. Su encuentro con su ex amante de una vida pasada en Venus, Astra, abre la puerta a un mundo de posibilidades más allá de nuestra comprensión actual. La historia de Howard y Astra nos desafía a considerar que nuestra existencia podría ser parte de una intrincada red de conexiones cósmicas que se extiende a lo largo de múltiples dimensiones. Esta notable historia
nos inspira a explorar y abrazar lo desconocido, abriendo nuevos caminos en nuestra comprensión del universo. Luciano Galli, un viaje espacial a la hora del almuerzo. Luciano Galli, un empleado común con una rutina diaria, se ve involucrado en un evento extraordinario. Un viaje espacial durante su hora de almuerzo. Durante su pausa diaria para almorzar, Luciano Galli pasea por un parque cerca de su oficina. De repente, una misteriosa figura extraterrestre aparece ante él. Luciano se siente abrumado por el miedo y el asombro cuando el extraterrestre revela la posibilidad de viajar al espacio durante su descanso. A pesar de su incredulidad, Luciano acepta la oferta y se deja llevar por una aventura sin precedentes. Luciano se encuentra a bordo de una nave espacial extraterrestre, rodeado de tecnología avanzada y extraordinaria belleza cósmica. El extraterrestre le explica que es una oportunidad única para descubrir el universo más allá de las fronteras de la Tierra. Durante el viaje, Luciano es testigo de maravillas cósmicas. Admira planetas desconocidos y observa estrellas que brillan como nunca antes había visto. Mientras explora el espacio, Luciano entra en contacto con otras formas de vida extraterrestres. Interactúa con civilizaciones avanzadas y aprende de ellas sus conocimientos y perspectivas únicas sobre el universo. Luciano se siente profundamente transformado por estas experiencias, ampliando su visión del mundo y abriendo su mente a nuevas posibilidades. Después de una hora de extraordinario viaje espacial, Luciano regresa a la Tierra. Se encuentra en el parque justo en el mismo lugar donde comenzó la aventura. Sorprendido e incrédulo, Luciano se da cuenta de que todo el viaje solo duró unos minutos. Sin embargo, su experiencia en el espacio dejó una huella imborrable en su mente y en su espíritu. Luciano intenta compartir su extraordinaria aventura con el mundo, afirmando que su testimonio es real y encontrando consuelo en las personas que creen en su experiencia y también en el potencial de la exploración espacial. La historia de Luciano Galli nos invita a considerar las posibilidades de la exploración espacial y las experiencias más allá de las fronteras de la Tierra. Su extraordinario viaje a la hora del almuerzo crea interrogantes sobre la naturaleza tanto del tiempo como de la realidad. Si bien el mundo puede mostrarse escéptico, el testimonio de Luciano sigue siendo un llamado a la curiosidad y a la exploración de lo que hay más allá de los límites de nuestra comprensión. La historia de Luciano Galli abre un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de conocimiento y nos empuja a seguir explorando los límites del cosmos. Hubert Lewis, venusinos que viven entre nosotros. Hubert Lewis, un hombre común que lleva una vida aparentemente normal, se ve envuelto en una extraordinaria serie de encuentros con los extraterrestres de Venus que viven entre nosotros. Todo comienza cuando Hubert Lewis, un ciudadano sin ningún interés particular en la ufología o lo paranormal, se encuentra en una audiencia pública sobre civilizaciones extraterrestres. Durante el evento, a Hubert se le acerca un individuo fascinante y enigmático que se presenta como Kale, un extraterrestre de Venus. Kale le revela a Hubert que hay miembros de su especie viviendo en secreto entre los humanos en la Tierra. Inicialmente escéptico, Hubert decide seguir a Kale en una serie de reuniones y visitas a lugares donde viven en secreto estos seres de Venus. A través de estas experiencias, Hubert descubre una sociedad extraterrestre que se ha adaptado a vivir en la Tierra, mezclándose con los humanos de manera indistinguible. Los extraterrestres de Venus se han integrado en la sociedad, trabajando en diversos sectores y llevando una vida paralela. Hubert aprende los detalles de sus hábitos, sus creencias y sus conocimientos avanzados. Los venusinos viven según los principios del amor, la compasión y la sabiduría,
y buscan influir positivamente en la sociedad humana a través de sus acciones y enseñanzas. A medida que Hubert se involucra cada vez más en la comunidad extraterrestre venusina, se enfrenta en un dilema ético. Por un lado, tiene la oportunidad de compartir conocimientos y perspectivas avanzadas para el bien de la humanidad. Por otro lado, existen buenas razones para mantener su presencia en secreto y protegerlos de reacciones negativas y el miedo que puedan desencadenar. Después de pensar y debatir con Cale y los otros venusinos, Hubert decide compartir selectivamente la información que ha aprendido. Publica una serie de libros e imparte conferencias para crear conciencia sobre la existencia de los venusinos, fomentando al mismo tiempo una actitud de apertura y tolerancia hacia lo desconocido. La historia de Hubert nos desafía a considerar la idea de que puede haber seres extraterrestres entre nosotros que se han integrado a la sociedad. Su experiencia de encuentros con extraterrestres de Venus nos impulsa a evaluar los límites de nuestra comprensión y a acoger lo desconocido con una mente abierta. Nos invita a considerar la hipótesis de que hay formas de vida más avanzadas que buscan influir positivamente en nuestro mundo, ofreciéndonos valiosas lecciones y perspectivas. La historia de Hubert Lewis nos impulsa a explorar el universo, tanto fuera como dentro de nosotros mismos, en busca de verdades y conexiones que van más allá de las apariencias superficiales. Sir Peter Horsley, Conversaciones extraterrestres en un salón de Londres. Sir Peter Horsley, un oficial de la Fuerza Aérea Británica con una reputación impecable, se ve envuelto en un acontecimiento extraordinario. Una conversación con un extraterrestre en un salón de Londres. Sir Peter Horsley, conocido por su carrera militar y su dedicación al servicio, recibe una visita inesperada en su casa de Londres. Un individuo que se presenta como Janus, una extraterrestre de otra dimensión, entra en su salón. A pesar de la incredulidad inicial, Sir Peter decide escuchar lo que Janus tiene que decir y se involucra en una conversación que cambiará su visión del mundo para siempre. Janus comienza a compartir conocimientos extraordinarios sobre los encuentros entre civilizaciones extraterrestres y humanos a lo largo de la historia con Sir Peter. Detalla sus avances científicos y tecnológicos, así como sus intenciones pacíficas hacia la humanidad. Janus también ofrece a Sir Peter la oportunidad de emprender un viaje al espacio, una oferta que podría revelar aún más sobre los misterios del universo. Mientras Janus revela sus datos, Sir Peter queda cautivado por su elocuencia y la profundidad de la información que comparte. A través de una conversación con el extraterrestre, Sir Peter emprende un viaje mental que abre los ojos a una amplia gama de temas, incluyendo naturaleza de la realidad, la conciencia cósmica y nuestra conexión con otras civilizaciones. Después de conocer a Janus, Sir Peter es abrumado por una mezcla de emociones y pensamientos. La experiencia lo impulsa a compartir sus revelaciones con el mundo, pero se topa con una fuerte resistencia y escepticismo. Muchos cuestionan su testimonio y lo acusan de inventar una historia fantasiosa. Sin embargo, Sir Peter se mantiene firme en sus creencias y sigue defendiendo la veracidad de sus experiencias. Conocer a Janus le abrió los ojos a una realidad más amplia y compleja, pero también planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la verdad y nuestra capacidad para aceptar lo que no coincide con nuestra forma convencional de pensar. La historia de Sir Peter Horsley nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de encuentros con extraterrestres y cómo estas experiencias podrían desafiar nuestras creencias y sistemas de valores. La conversación con el extraterrestre Janus sirvió a Sir Peter a una nueva conciencia y a una mentalidad más abierta hacia lo desconocido. A pesar de las dificultades y el debate que provocó su revelación, Sir Peter sigue siendo un defensor de las posibilidades cósmicas y es un llamado a explorar las profundidades del universo y cuestionar nuestro lugar en él. Su historia nos recuerda que nuestro mundo puede ser más complejo de lo que imaginamos
y que lo desconocido puede esconder verdades extraordinarias que están más allá de nuestra comprensión. Gösta Karlsson, desarrollo de empresas farmacéuticas después de un encuentro extraterrestre. Gösta Karlsson, un empresario apasionado por la ciencia y la medicina, se ve involucrado en un evento extraordinario, un encuentro con extraterrestres que cambiará el curso de su vida, llevándolo a desarrollar compañías farmacéuticas exitosas. Durante una tarde tranquila en su oficina de investigación, Gösta Karlsson se enfrenta de repente con una experiencia extraordinaria. Una nave extraterrestre aterriza cerca y Gösta es invitado a subir a bordo. Los extraterrestres, seres de aspecto humanoide, establecen contacto mental con Gösta, transmitiéndole conocimientos avanzados sobre medicina y desarrollo farmacéutico. Después de su encuentro con los extraterrestres, Gösta Karlsson se siente investido de un sentido de misión y una profunda responsabilidad de compartir el conocimiento que ha adquirido. Se sumerge en el estudio y la investigación médica, aplicando la información que le dieron los extraterrestres, desarrollando nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades graves. Gösta fundó varias empresas farmacéuticas, atrayendo inversores e investigadores talentosos. Con su avanzado conocimiento y acceso a tecnologías avanzadas, sus empresas se convierten en líderes del sector farmacéutico, ofreciendo nuevos tratamientos para una amplia gama de patologías. A través de sus negocios, Gösta se compromete a mejorar la calidad de vida y a combatir enfermedades que antes eran incurables. Su dedicación al bienestar humano y su capacidad para innovar en la medicina le valieron la admiración y el reconocimiento internacional. A pesar de los éxitos de Gösta Karlsson, sus afirmaciones sobre encuentros extraterrestres y los conocimientos que adquirió suscitan acalorados debates dentro de la comunidad científica y el público. Algunos lo consideran un visionario ilustrado. Otros cuestionan la validez de sus afirmaciones. A pesar de la controversia, el legado de Gösta Karlsson en el campo farmacéutico es innegable. Sus empresas siguen desempeñando un papel vital en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, ofreciendo esperanza a millones afectados por enfermedades. Su visión y compromiso con la medicina han inspirado a nuevas generaciones de investigadores y empresarios farmacéuticos, ayudando a mejorar la salud global y crear un impacto duradero en la humanidad. La historia de Gösta Karlsson nos insta a reflexionar sobre el potencial de la innovación científica y la importancia de una mentalidad abierta a la hora de abordar nuevas perspectivas. Su encuentro con extraterrestres lo transformó de un hombre de negocios común a un innovador farmacéutico. A pesar del escepticismo y las dudas que rodean su experiencia extraterrestre, el legado de Gösta Karlsson permanece con el impacto positivo que ha tenido en el campo médico y en la mejora de la vida de la gente. Su historia nos invita a considerar que las soluciones a sus problemas más grandes pueden provenir de fuentes inesperadas y que la innovación y el descubrimiento pueden manifestarse de maneras extraordinarias. En la actualidad son muchas las historias que se cuentan sobre este tema. Son muy similares entre sí, e incluso por sí solo debería hacernos reflexionar sobre hasta qué punto coincide y hasta qué punto todas las cuestiones no resueltas podrían explicarse. La gente quiere compartir sus experiencias y ya no podemos ignorarlas. No estamos solos, y todo lo que siempre nos han hecho creer probablemente debería tomarse con pinzas. Sin embargo, después de escuchar estas historias, podemos decir que no todo es negativo, como siempre se nos ha dicho. Estas experiencias nos hacen darnos cuenta que todos somos muy parecidos entre nosotros y que realmente podemos ayudarnos unos a otros. Podríamos ayudar a nuestro progreso humano y conocer otras verdades y vidas posibles. Un día, la verdad seguramente llegará ante todos, porque el vínculo que une a la raza humana con el universo es muy poderoso. Debemos abrir las puertas a un mundo evolucionado y sin demasiadas distinciones, ayudándonos y entendiéndonos en todo el cosmos. Es posible que tengamos opiniones positivas o negativas sobre estos 10 encuentros extraterrestres,
Pero una cosa es segura: definitivamente no estamos solos.